Saludo a Esther Nevado, a la concejal de Salud del Ayuntamiento de Murcia. Esther, bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes, Pablo, ¿qué tal? Imagino que estos datos no son ni mucho menos alentadores en la antesala de la Navidad y la Nochebuena. Sí, bueno, tenemos unos datos que son, como tú bien has dicho, son alarmantes. Tenemos una situación ascendente de contagios que, de seguir así, pues probablemente nos encontremos en una situación muy crítica. Yo creo que es momento de reflexionar y sobre todo de pararnos a decidir qué actividades son necesarias, qué actividades no son necesarias. Sabemos que hay actividades que entrañan un menor riesgo, todas aquellas actividades que son en exteriores entrañan un riesgo muy bajo, sobre todo si las personas tienen la mascarilla, pero aquellas que se realizan en los interiores sí que tienen un mayor riesgo. Por lo tanto, si decidimos hacer ese tipo de actividades, pues ya sabemos que en todo momento, cuando no estemos consumiendo ninguna bebida ni comida, pues tenemos que permanecer con la mascarilla puesta. Yo creo que está en todos protegernos, porque si no lo hacemos entre todos no va a salir. Frenar la sexta ola, sobre todo el número de ingresos, y también que la variante Omicron no se lleve por delante a miles y miles de contagios en España. Estamos ya en el entorno de los 50.000 diarios. A esta hora el presidente Pedro Sánchez está teniendo una reunión telemática desde el Senado con los jefes autonómicos. Vamos a ver qué sale de esa reunión, si más restricciones, si no. ¿Cuál es la situación epidemiológica a día de hoy, inicio de Navidad, miércoles 22, en el municipio de Murcia, en la capital? Pues actualmente nosotros en el municipio de Murcia pues somos el tercio de la población regional, pues tenemos más o menos el tercio de todos los casos activos en la región. Y como tú bien estabas diciendo, esta variante sí que es muy contagiosa y hay muchos contagios, pero también tenemos que tener en cuenta que si en la segunda, en la tercera ola hubiéramos tenido los contagios que estamos teniendo actualmente, pues probablemente estaríamos hablando de 50, 80 o 100 fallecidos al día. Actualmente los fallecidos son muchos menos y los ingresos, aunque sí que es cierto que están llegando a colapsar los hospitales, también son menos que no en las anteriores. ¿Esto por qué se produce? Pues porque estamos vacunados, porque la vacuna funciona y la vacuna está demostrando que es un dique de contención al coronavirus. La vacuna sin el refuerzo del sistema sanitario no sirve de nada, o sea, las dos cosas tienen que ir un poco a la par. Por eso hay que redoblar los esfuerzos en la medida de lo posible en la vacunación, pero también en reforzar los servicios de salud. Con respecto a la vacunación, pues como sabes, desde el Ayuntamiento de Murcia estamos apoyando desde el inicio de esta situación a la comunidad autónoma en todo lo que está en nuestra mano. Actualmente nosotros seguimos vacunando en los servicios municipales de salud, tanto en la Plaza Preciosa como en el Salitre y en el Palacio de los Deportes. Y de estos tres recursos, porque la mayoría, o sea, las citas son las pides a través del servicio de cita previa de la comunidad autónoma y te indican en cuál de los tres recursos te tienes que vacunar. Pero sí que es importante señalar que para todas aquellas personas que aún no se hayan vacunado, que aún no hayan decidido vacunarse, el lugar para las primeras citas es el Salitre. Todas aquellas personas que no se hayan aún vacunado pueden ir al Salitre y sin necesidad de cita previa ponerse la primera vacuna. A cualquier hora y en cualquier momento que esté abierta la instalación, ese centro de vacunación municipal del Jardín del Salitre. Muy importante, ¿eh? Muy importante, porque conforme vayan pasando los días, aquellos todavía cerca de 90.000 personas que tenemos en esta región que son ciertamente irresponsables, porque lo son, algunos negacionistas en su mayoría, incluso políticos que les animan a no indexarse ninguna dosis, debieran pasar por estos vacunódromos en los distintos municipios, porque es la única forma de frenar la pandemia y sobre todo de proteger a aquellos más vulnerables, que es clave a la hora de tener una carga viral en caso de contagio, que cualquier vacunado obviamente se puede contagiar, pero la carga viral no se transmite de la misma forma. Sí, y volver a recalcarlo, de los centros de vacunación, porque sí que esta semana hemos tenido algún problema en el Palacio de los Deportes, que acudía gente sin cita, claro, para la primera cita y quería que se le pusiera la primera cita. La primera cita es solo en Salitre, todos los días de la semana en Salitre pueden acudir y ponerse esa primera cita, si es que aún, esa primera dosis, si es que aún no la han recibido. Luego, tanto mañana como el próximo jueves, también lo comentábamos ayer, la comunidad autónoma, en colaboración con el ayuntamiento, va a poner primeras dosis en la Plaza del Romea, un punto de vacunación y de testeo también, con test de antígenos que, por cierto, se han agotado en las farmacias. Se han agotado en las farmacias los test de antígenos, sí. En cierto modo es lógico, hay un desabastecimiento normal porque la gente
necesita saber si son positivos o no son positivos. Pero muchas Y veces hay falsos Sí, puede negativos. haber falsos negativos, pero también este abastecimiento tiene una causa y es que la comunidad autónoma actualmente las citas se están dilatando más de lo deseable, y muchas veces cuando una persona considera que puede estar en una situación de positivo, la prueba PCR se dilata 2-3 días y la gente pues necesita saber si es positivo o no es positivo, y por responsabilidad se autodiagnostican y van a la farmacia y se compran el test. Yo creo que es dejar un poco en manos de la responsabilidad de la gente la gestión de la pandemia. Eso no lo podemos permitir. Lo que ha hecho la Comunidad de Madrid, sin ir más lejos, ¿no? Con esos antígenos que dicen que si es positivo ya búscate la vida. Precisamente para reforzar el mayor número de sanitarios que puedan hacer PCRs diariamente y que haya un testeo y que sobre todo no esté el personal sanitario tan fatigado y con tanta falta de efectivos en los hospitales, desde el Ayuntamiento de Murcia habéis pedido que se refuerce la sanidad pública en esta sexta ola también. Bueno, esta es una demanda que nosotros hacemos, pero incluso antes de la irrupción del coronavirus en nuestra vida. El recorte de la sanidad pública en nuestra región viene siendo patente desde hace muchos años. Por eso, cuando llega la pandemia, pega tan fuerte, porque no tenemos un sistema sanitario reforzado y no tenemos las plantillas necesarias ni los recursos necesarios. O sea, ahora es más necesario que nunca, pero es la consecuencia de una tendencia en la que el Gobierno regional ha dejado a su suerte a la sanidad pública, ha ido abandonándola poco a poco. El Gobierno central destinaba a las comunidades autónomas de un fondo COVID en 500 millones de euros a educación y sanidad principalmente. En esta tierra no sabemos dónde han ido. No lo sabemos. Nosotros desde la Asamblea Regional sí que hemos hecho ese trabajo exhaustivo de pedir esa rendición de cuentas, y esa rendición de cuentas nunca llega. No hay una justificación de a qué recursos se ha destinado ese dinero. Nosotros entendemos que ha sido probablemente a tapar agujeros del pasado, pero no a trabajar la situación presente, que era el destino lógico de esos fondos. Actualmente están volviendo a pedir fondos COVID, que llegarán, porque el Gobierno de España tiene claro el compromiso con la región de Murcia, pero esos fondos tienen que ir a lo que tienen que ir, y es a reforzar la sanidad pública y a reforzar la educación. Son dos elementos que pueden contener la pandemia. Si no hacemos un refuerzo en la educación, si no permitimos que los profesores puedan desdoblar aulas, si no permitimos que los profesionales puedan atender adecuadamente la presión de todos los pacientes que necesitan ser atendidos, pues esto al final se nos descontrola y lo dejamos en manos de la gente. Al final, ¿qué es lo único que nos queda? Pues pedir responsabilidad y aplicar medidas restrictivas. Bueno, yo creo que hay otras alternativas. Hoy precisamente Salud ha autorizado a los docentes a que se puedan poner la tercera dosis de refuerzo, y la Consejería de Educación así lo comunicaba, pero nada sabemos precisamente de esos desdoblamientos necesarios o contratación de mayor número de profesores para el inicio del próximo año, ni mucho menos de sanitarios, con un presupuesto autonómico que estaba en la Asamblea Regional y que recorta hasta varios millones de euros en sanidad. Yo creo que es una vergüenza, y es algo que los ciudadanos tendríamos que tener muy claro, y tendríamos que defender un tesoro que todos tenemos, que es la sanidad pública. Si te das cuenta, en los últimos años, como digo, los recortes, las listas de espera, la presión sobre la atención primaria ha sido increíble, y los médicos están haciendo, y las enfermeras y el resto de profesionales sanitarios están haciendo un esfuerzo titánico, pero este esfuerzo no se puede mantener indefinidamente en el tiempo. Están saturados y yo creo que necesitan ese apoyo, y no solo el apoyo del reconocimiento de la sociedad, que también, sino también el reconocimiento de las administraciones, y sentirse protegidos y sentirse importantes y sentir que los fondos que llegan van destinados a ellos y que su situación mejora. Pero no por una cuestión de interés personal, sino porque ellos lo que quieren es poder dar un servicio adecuado y un servicio con garantías a la población. Yo creo que es una cuestión que a todos nos interesa. Ya está más de 3 semanas de lista de espera para ver al médico de cabecera, la atención primaria colapsada en los centros de salud de la región, pero sin embargo bajan impuestos a las grandes fortunas. Esto es una política que no casa muy bien con la situación pandémica. Ya no entro a ideologizar a un partido u otro, sino con la realidad social y sanitaria que vivimos en este momento en España y en la región de Murcia. Bueno, podemos enfocarlo desde una perspectiva ideológica o no. Para mí es difícil no enfocarlo desde una perspectiva ideológica, porque entiendo como socialdemócrata que el Estado tiene que
tiene que recoger los impuestos de aquellas personas que tengan unos ingresos mayores y redistribuirlo entre aquellos que no tengan tantos ingresos e invertirlo en los servicios públicos y que esos servicios públicos sean servicios de garantía, sean servicios de calidad y sean servicios universales a los que todos podamos acceder. Para mí es difícil abstraerme de eso, pero sí que es cierto que en la región de Murcia, y estos son datos contrastados, es la comunidad autónoma donde peor se redistribuye la riqueza. Nos vanagloriamos o presumimos de que somos la región donde menos impuestos se paga, pero no nos damos cuenta que también somos la región donde los recursos públicos son peores. Tenemos muy mala atención, bueno, muy buena atención por parte de los profesionales, pero sí que tenemos una sanidad pública muy dañada. Si no se recogen impuestos, difícilmente se puede invertir en la privatización de la sanidad, que en esta región lleva pasos agigantados, igual que en la Comunidad de Madrid o en alguna otra, pero desgraciadamente esto no es Navarra ni País Vasco, tampoco a nivel de recibir financiación, pero es verdad que los recursos que se tienen pues, se gestionan de manera muy distinta. De todas formas, por ejemplo, decía yo hace unos minutos que Pedro Sánchez se está reuniendo con los presidentes autonómicos en esa conferencia desde el Senado de manera telemática. No sé qué va a salir de ahí, no lo sabemos a esta hora, en el momento que lo tengamos se lo hacemos llegar, pero varios alcaldes, entre ellos el de Murcia, José Antonio Serrano, planteaban al presidente de la comunidad, Fernando López Miras, que hiciera lo mismo o hiciera lo propio con los mandatarios municipales. ¿Tenéis alguna noticia al respecto? Bueno, yo no tengo ninguna noticia al respecto, pero sí que es cierto que esa reunión se tiene que producir y tiene que producirse en breve. Yo entiendo que el presidente regional, una vez se haya reunido con el resto de presidentes regionales y con el presidente del Gobierno, tendrá que transmitir esa información a los territorios, tendrá que transmitir esa información a los municipios. En la región de Murcia, el problema no es que, lo que se dice muchas veces, cada uno aplica sus propias medidas. No, los ayuntamientos no es que apliquen sus propias medidas, es que los ayuntamientos interpretan las leyes regionales como pueden y muchas veces no tienen esa capacidad o esos técnicos o el suficiente personal como para estar haciendo esa labor constante de actualización, y muchas veces las normativas se aplican pues un poco a criterio de cada ayuntamiento. Yo creo que debe de haber una normativa clara y esa normativa tiene que ser accesible para todos los municipios. Hasta ahora, lo que hemos venido escuchando y lo que yo creo que se va a plantear, y es la única medida que hemos escuchado al Gobierno regional, es restricciones en la hostelería. Yo creo que la hostelería... Pasaporte COVID, que alguno se niega, por cierto. Bueno, el pasaporte COVID no pasa por ser una restricción al fin y al cabo, porque el pasaporte COVID lo que te permite es abrir al 100% en el interior. Si pides pasaporte COVID, puedes tener el 100%. Yo no lo interpretaría como una restricción. Las restricciones que se plantean es volver a las limitaciones de aforo y a reducir aforo, controlar el ocio nocturno, que yo creo que es necesario, porque sí que es cierto que los interiores son aquellos lugares donde más riesgo se puede dar, pero se produce la paradoja que al final en un establecimiento público como puede ser un restaurante o un bar, estás a la vista de todos y estás un poco, digamos, controlado y con el tema de la mascarilla, con el tema de la distancia de seguridad. En la casa no tienes esa mirada de los demás. Yo creo que todos tenemos que ser responsables, limitar en la medida de lo posible los contactos en el interior de los domicilios y sobre todo tener muy claro que las grandes comidas, las grandes cenas familiares nos ponen en riesgo a todos y en la medida de lo posible pues limitarlo y reunirnos con seguridad para poder seguir reuniéndonos. Y más vale cancelar una cena que cancelar una vida. Tenemos que tenerlo presente en esta Navidad, en esta sexta ola con la variante Omicron, que es 3 veces más contagiosa que la Delta y que, desgraciadamente, pues puede hacer que aquellos más vulnerables puedan incluso llegar a perder la vida. Decía también las actividades que tenéis preparadas desde el Ayuntamiento de Murcia para la Navidad, no solo el dispositivo sanitario, sino de conmemoración de estas fiestas. Hay que hacerlas compatibles con las restricciones y las indicaciones del Gobierno regional y nacional. ¿Cuál es la idea? Nosotros en la planificación que hemos hecho de las festividades de Navidades, el grueso de las actividades que estamos programando y que se han programado son en exteriores, casi todas o la mayoría son en exteriores, porque son aquellas que garantizan la seguridad de las personas en exteriores, con distanciamiento y con mascarilla en todo momento.
nosotros estamos preparados tenemos un plan B y tenemos preparado ese plan B para en el momento en el que la normativa regional cambie poder hacer esa modificación. Si hay que hacer limitaciones de aforo, hacer limitaciones de aforo, y si hay que cancelar, pues sin ningún problema las cancelaremos. Mientras que la comunidad autónoma considere que esas actividades son seguras y que se pueden seguir realizando, nosotros las realizaremos, como te digo, manteniendo toda la seguridad posible, pero estamos totalmente con la alerta puesta, y en el momento en el que los casos se disparen o desde la comunidad autónoma se nos indique que hay que reducir estas actividades, pues nosotros sin ninguna dilación procederemos a hacerlo. Por ejemplo, de los 1.700 casos detectados hoy, prácticamente un tercio es del municipio de Murcia. ¿Tenéis alguna previsión de crecimiento en los próximos días, incluyendo Navidades, reuniones familiares que son desaconsejables por todos, de cara a estos días y al principio de enero, Esther? Bueno, si los datos siguen creciendo y si la curva sigue creciendo, que ahora mismo no es curva, ahora mismo es ascendente total, es previsible que en la próxima semana los casos se puedan disparar en torno a un 90%. Yo creo que es una situación alarmante, y sobre todo es importante dar un dato, con lo que te decía anteriormente de las reuniones familiares, y es que está comprobado por las labores de rastreo que se hacen desde la comunidad autónoma y también desde el ayuntamiento, que el mayor número de casos y de contagios se producen en el ámbito familiar, en el ámbito doméstico y en el ámbito privado. Por lo tanto, son esos espacios en los que tenemos que procurar cuidarnos más y cuidar a los que están a nuestro alrededor. El 90% de multiplicación de casos en los próximos días es para tenerlo muy en cuenta y sobre todo para ser responsables, porque hay que proteger a quienes más queremos. Por eso volvemos a insistir, si no pueden ser 10 en la mesa en Nochebuena, mejor que sean 5 o 4 y preservemos sobre todo a los más mayores, que son también más vulnerables pese a tener en su mayoría la tercera dosis e incluso la vacuna de la gripe. Sí, la mayoría de las personas mayores, la tasa de vacunación la estuve mirando esta mañana, creo que está en torno a un 80-90% en los mayores de 70 años, los mayores de 60 años también avanza a buen ritmo, y bueno, y además están protegidos también con la dosis de la gripe, porque se ponen las dos vacunas a la vez. Pues pero Esther, hay que seguir protegiéndolos. hay que seguir, es vacunar, vacunar y vacunar, y sobre todo proteger a los que tenemos alrededor. No solo a amigos y familiares, sino también cuando vamos cada día al supermercado a hacer la compra, proteger al dependiente o a la gente que está haciendo esas compras. Y bueno, y recordar que tanto mañana como el día 30 en la Plaza del Romea va a haber un puesto móvil que no solo... Todo el día, ¿no? No, por la tarde. Por la tarde. Por la tarde, que no solo va a atender a esos rezagados que aún no se han puesto la primera dosis, que están aumentando, por cierto, hay que darles un reconocimiento también, porque ya ha llegado su momento. Si se hubiera implementado, como pedían los hosteleros de esta región, el pasaporte COVID hace 3 meses, igual pues tendríamos, en vez de 90.000 que no se han puesto la primera dosis ni siquiera, 60 o 50, que sería lo deseable. Nos daría para un programa entero hablar sobre los motivos por los cuales la gente decide ahora ponerse la primera dosis y no antes, pero... lo que decía, el día 23 y el día 30, además de primeras dosis, habrá un cribado de test de antígenos para todo aquel que considere que pueda tener alguna situación de riesgo o que quiera ir a la comida familiar de una manera más segura y más tranquilo, pues puede hacerse el test el día 23, un día antes de Nochebuena. Así que pueden pasar por el Romea tanto esos 2 días, el 23 como el día 30. Si no, Jardín de Salitre, y muy pronto también los pequeños que tendrán que seguir vacunándose en mayor medida, sobre todo a la vuelta de las vacaciones cuando regresen a la actividad escolar. Esther, feliz Navidad para ti, para todo el grupo de trabajo de la Concejalía de Salud del Ayuntamiento de Murcia y hasta una próxima ocasión. Felices fiestas a ti también.